personalizados. ¿Cómo se sacan los intervalos? Hay varias formas de sacar los intervalos. En este ejemplo lo sacaron en un intervalo de cada 4 datos, ¿verdad? No vamos a ver lo que es un intervalo abierto ni qué es un intervalo cerrado por el momento. Pero, por ejemplo, nos dan nuestros datos. A esos datos le sacamos, dependiendo qué cantidad de datos sean. Por ejemplo, si tenemos 15 datos, si tenemos únicamente 15 datos, nos sacamos muestra, porque son pocos datos, ¿verdad? Pero si tenemos 50 datos o más y nos piden sacar muestra, todo lo que vayamos a realizar lo trabajamos con base a la muestra que realicemos, ¿de acuerdo? Si no nos piden sacar muestra, entonces se trabaja con los datos que nos proporcionan. Luego de eso, realizamos nuestro cuadro. Si nos dicen realizar, por ejemplo, intervalos de 3, o sea que hay que hacer un grupo. Cada grupo va a tener 3 datos, o sea, cada grupo va a tener un rango de 3, por ejemplo, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Si nos dicen 4, de 0 a 4, en este caso, es cada 4, ¿de acuerdo? Realizar intervalos de 4. Entonces el libro no lo explica, sino que automáticamente nos da el cuadrito, el ejemplo, pero al final es esto lo que está allí descrito. Nos dan el cuadrito. Tenemos 5 filas porque tenemos 5 grupos. El primer intervalo es de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. ¿Cómo lo vamos a trabajar por el momento antes de ver límite inferior y límite superior de intervalos? Intervalo abierto e intervalo cerrado. Lo vamos a trabajar de 0 años, el primer dato, a 3.99, por ejemplo. De 4 a 7.99. De 8 a 11.99. De 12 a 15.99. Y de 16 a 19.99. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se trabaja hasta el 4, Le? O sea, vamos de 0 a 4 en la primera, ¿verdad? En el primer intervalo. Ajá. ¿Y en el segundo? Y de 4 para el 8, pero como usted decía, 3.99. Porque, por ejemplo, imagínate que tienes estos datos: 0, 4, 5, 4, 5, 3, 4. ¿Cuántas cantidades hay para el primer intervalo? Hay 3, o sea, ¿cuántos? 4 o no? No. Son 5. ¿Cuántas cantidades hay para el primer intervalo? 5. ¿Y para el segundo? Hay solo 2. ¿Cómo determinaste que hay solo 2? Porque es el 5, está entre el 4 para el 8. Del 4 al 8 son 2 5, los números 5. Pero si te das cuenta, el primer intervalo dice de 0 a 4 y el segundo también dice de 4 a 8. Por eso se deja entonces hasta 3.99. Correcto. O sea que ahí entraría el 4 en el primer intervalo. Correcto, ajá. Eso, yo creo que eso no lo miramos en este curso, pero más adelante lo van a ver cómo es, porque es que hay intervalo abierto y hay intervalo cerrado. Va a haber ocasiones en donde sí lo vamos a tomar en cuenta y donde no lo vamos a tomar en cuenta. Pero ahorita pienso que no nos perdamos en eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajaremos así? Se va a especificar cuando sea intervalo abierto y cuando sea intervalo cerrado, ¿no?
cuando lo veamos y miramos eso en este curso, sí. De lo contrario, se va a trabajar de esta manera. Ya cuando ustedes miren intervalos abiertos, intervalos cerrados, ya van a saber por qué es la diferencia. ¿De acuerdo? Ok, Ahorita no. Ajá. Esto de los intervalos también es diferente según el libro de estadística. No. Lo único que ahorita, según el libro de estadística que estamos utilizando, ahorita no vamos a ver el tema específicamente de para qué nos sirve el intervalo abierto y para qué nos sirve el intervalo cerrado. Ok. Ajá. Sino que únicamente nos están dando los intervalos para determinar las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? O sea, en esto no quiero que se me confundan. O sea, lo que no quiero es de que se me hagan bolas con intervalo abierto o intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Sino que lo vamos a trabajar de esa manera. El primer intervalo va a llegar hasta el 3.99. Es que miren, pues, les voy a explicar a grandes rasgos. De la siguiente forma, los intervalos de 0 a 4, solo para que tengan una idea, de 4 a 8, de 4 a 8, ¿qué es lo que tenemos ahí? Va de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. En donde en el primer grupo abarcan, ejemplo 1, les voy a poner ejemplo 1. Como digo, esto no es parte de este ejercicio, pero para que tengan una idea cómo es que se diferencia. Se integra todos los datos del 0, perdón, compañeros, al 3.99. Se integra todos los datos del 4 al 7.99. Esa es una forma de intervalo. Ejemplo 2. Lo vamos a trabajar. Si se dan cuenta, no va a cambiar. Pero aquí va a ser de 4. Y aquí va a ser de 4.01 al y la tercera es la siguiente, que podemos trabajar en estadística. Perdón. Tu audio. ¿Qué ven de diferente ahí? Si se dan cuenta, son 3 casos. Que ya no es intervalo. Bien, ambos son intervalos. Los 3 ejemplos son intervalos. Pero ¿qué pueden notar de diferencia? Que ahí ya se va tomando del 0 al 4 y luego del 5 al 9, completo. Correcto. En el ejemplo 1, que es así como lo vamos a trabajar ahorita, si se dan cuenta, los intervalos es de 0 a 4 y de 4 a 8. La diferencia es de que el primer grupo llega hasta el 3.99, el segundo grupo inicia del 4 y llega hasta el 7.99, y el tercer grupo inicia en 8 y llega hasta 11.99. Esos son los datos que le pertenecen a cada grupo. En el ejemplo 2, si se dan cuenta, son los mismos intervalos.
Lo que cambia es que aquí, en el primer grupo, sí llega a tomar el 4, en el segundo del 4.01 al 8 y en el tercero del 8.01 al 12. Y en el ejemplo 3, aquí está más marcada la diferencia. Del 0 a 4, luego del 5 al 9, del 10 al 14, del 15 al 19 y del 20 al 24. Aquí abarcan todos los datos del 0 al 4, 4.99, aquí del 5 y todos los 9, 9.99, y aquí 10 hasta el 14.99. Entonces, son distintas formas de trabajar los intervalos. Nosotros, para métodos del curso, lo vamos a trabajar por el momento de esta forma, como el ejemplo 1. ¿De acuerdo? Sí, eso le iba a preguntar, Yoli, porque de los tres ejemplos nos pueden confundir, entonces solo nos enfocamos en uno solo. Correcto, por eso no quería tocar el tema de los intervalos, pero solo para que vean por qué es que lo vamos a trabajar así. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Aunque le iba a preguntar cuál era la diferencia o cómo iba a identificar uno entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Correcto, pero miren pues. Para no entrarnos tanto. Correcto, Vamos a trabajarlo por el método número 1, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces los vamos a trabajar de esa forma, ¿de acuerdo? Del 0 al 4 sabemos que va a incluir hasta el 3.99, del 4 al 8 sabemos de que va a incluir hasta el 7.99, etcétera. Bueno, esto nos da el libro, los intervalos, esto no nos lo da el libro, y esto tampoco lo da el libro. Vale. Frecuencia absoluta. Sabemos que la frecuencia absoluta no es más que determinar cuántas veces aparece este rango de datos. Cuando tengamos nuestra muestra o cuando tengamos los datos, empezamos a contar cuántas veces aparecen las cantidades de cada intervalo. Y esa es mi frecuencia absoluta. En este ejemplo ya nos dan la frecuencia absoluta. Quiere decir que habían 3 cantidades de este intervalo. Habían 5 cantidades de este intervalo. Habían 6 cantidades de este intervalo. 4 cantidades de este intervalo. Y 3 cantidades de este intervalo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Vamos bien ahí? Sí. Entonces tenemos un total de 21 datos. Hay 21 datos. Frecuencia acumulada. La realizamos. El primer dato no cambia. El dato anterior más el dato que estoy analizando. El dato anterior más la frecuencia que estoy viendo. El dato anterior más la frecuencia que estoy viendo, y así sucesivamente se va acumulando. ¿De acuerdo? El libro no lo tiene, pero vamos a trabajar también la frecuencia relativa. Es muy importante trabajarla. Familiarizarse siempre con el cuadro completo para en relativas o en futuras situaciones ya tengamos todos los datos en orden. Entonces mejor hacemos el cuadro que usted está haciendo, Lick, porque correcto. Si estamos viendo aquí la del libro, estamos a medias, aquí no está completo. Correcto. Vamos a trabajar nosotros la relativa también, la frecuencia relativa. Se trabajará la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Que no es más que la división de la frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos. 5, que tengo aquí en frecuencia absoluta, dividido los 21. 6, que tengo en frecuencia absoluta, dividido los 21. 4, que tengo en frecuencia absoluta, dividido los 21. Y 3, que tengo en frecuencia absoluta, dividido los 21. Todos van a estar divididos dentro de las 21 unidades, datos que tenemos. Y hacemos la sumatoria.
debe de dar la unidad. Y hacemos la frecuencia relativa acumulada, que solo es ir acumulando esta columna. Primer dato no cambia, este más este más este, y así sucesivamente lo vamos acumulando. Al final, este último dato me debe de quedar con la unidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay dudas? No, Lick. ¿De acuerdo? Y ahora viene, ustedes ahí en el libro, en la página 49, tienen una fórmula para calcular la media. Entonces, ahora viene la realización de esa situación. ¿Cómo vamos a hacer? Para poder resolver o calcular la media, vamos a agregar dos columnas nuevas. La primera que va a ser marca de clase, que es esta. Y la segunda, que va a ser X por F. Así se va a llamar, X por F. Entonces, para realizar la marca de clase, o sea, la vamos a identificar con la letra X. ¿Y qué quiere decir la marca de clase? Únicamente encontrar el punto medio del intervalo, de cada intervalo que tenemos. ¿Y cómo calculo el punto medio? Hago la sumatoria. El intervalo tiene como límite inferior 0, más el límite superior del intervalo, que es 4, dividido 2. Siempre va a estar dividido dentro de 2 porque es el punto medio. Ya encontré la primera marca de clase. De la misma forma la segunda. El límite inferior del intervalo es 4 y el límite superior del intervalo es 8, dividido 2. Igualmente con la tercera. Límite inferior del intervalo es 8 más 12. Y así sucesivamente. 12 más 16 dividido 2. Aquí me faltó dividirlo entre 2. Y esto es igual a 16 dentro de 20 más 20 dividido 2. Y ahí tengo la marca de clase. ¿Alguna duda con la marca de clase? No, Lick. No. Y ahora hago la siguiente columna, que fue la que me indicaron que debía de poner X por F. ¿Y qué debo de hacer ahí? Seguir la instrucción. X multiplica F. ¿Dónde tengo la X? Aquí, mi marca de clase. La marca de clase se representa como X. ¿Y dónde tengo la F minúscula? Aquí, mi frecuencia absoluta. Entonces multiplico. Ahorita volveré a compartir, disculpen. Entonces lo que hago es multiplicar. ¿Qué multiplico? Multiplico el 2, que es la X, o que representa la columna de X, por el 3, que representa F. Siguiente fila, 6 por 5. Siguiente fila, 10 por 6. Y igual va 14 por 4, igual 18 por 3. ¿Qué fue lo que hice? Únicamente multiplicar. Ahora hago la sumatoria. Esto es igual a 6 más 30 más 60 más 56 más 54. Y me da un total de 206.
Si se dan cuenta, en la página 49 está la fórmula donde dice que media es igual a x por x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3, todo eso dividido n, la cantidad de datos. Entonces, todo lo que hicimos aquí en esta tablita verde, en esta columna verde, es lo que necesitamos en la parte superior de la fórmula, en el numerador. Entonces, ya solo venimos y decimos 206 dividido n. ¿Cuántos son los datos? 21. Esto es igual a 206 dividido 21 y ahí tengo terminada la fórmula de la media. Este es el resultado. Dime. Y que en ese caso de que la media le dio con un punto decimal, ¿se puede dejar así o hay que aproximarlo? No, trabajemos con 4 dígitos después del punto. Ya, gracias.